Pues como vamos a continuar con nuestro tema, ¿verdad? El desarrollo de los hijos de Dios, al decirlo en español. Vamos a hacer un breve resumen de lo que ya hablamos. Proverbios 4:18 nos habla de que la senda de los justos tiene que ser como la luz de la aurora, ¿verdad? Que va de aumento en aumento, dice otra versión. Esta dice va en aumento, en resplandor, hasta que es pleno el día. La siguiente versión que estuvimos leyendo dice: la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana, va siendo más y más brillante hasta que alcanza, dice, todo su esplendor. Amén. Bueno, otra versión, esta es la que yo les decía, que nos hace énfasis, ¿verdad?, en la venida de nuestro Señor Jesús en relación al arrebatamiento. Dice: pero el camino de los justos es como la luz del amanecer, brilla cada vez más hasta que alcanza toda su fuerza y gloria en el día perfecto. Amén. Bueno, esto vamos a avanzar porque, como repito, esto ya lo vimos, ¿verdad? Lo que dicen otras versiones, donde la más conocida dice que va de aumento en aumento, ¿verdad? Dice ahí: aumento es mejorar, esclareciendo es ampliar, avanzan, dice otra, es acercarse a su meta, cada vez brilla más, es sobresalir en algo, va creciendo, aumentar el tamaño, y la gloria es igual a riqueza. Aquí colocamos el significado de esta palabra esclareciendo, donde dice: poner en claro un asunto, crecer o ampliar la inteligencia de una persona, y también significa disipar. Se dan cuenta, pues el significado de esclareciendo tiene que ver con la inteligencia, ¿verdad? Ampliarla. Por eso está ahí el significado de la palabra inteligencia, que es facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones. Amén. Pero hasta ahí creo que es donde vamos, ¿verdad? O mencionamos el primer punto. Creo que no, ¿verdad? Porque yo lo expliqué, pero lo expliqué solito en la casa, pero aquí con ustedes creo que no. Lucas capítulo 2, versículo 12, como les dije, es la base, mis amados hermanos, de donde se deriva esta palabra. Esa palabra que dice niño, un niño, en griego es la palabra brefos, que, como lo vimos acá, es la que le da título al tema, ¿verdad? Entonces dice acá, esta solo es como la base, como repito, para que ustedes y yo veamos de que esa palabra niño, en griego brefos, ahí aparece. Y aparece 8 veces, y son las 8 veces que lo vamos a ver. Dice: y esto os servirá de señal, hallaréis, en español dice un niño, en griego pues un brefos, ¿verdad?, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Como lo mencionamos, esto sí me acuerdo que lo vimos, la palabra niño, ¿verdad?, va desde que el momento de la concepción, desde que es un feto, ¿sí? Habla también de alguien que no ha nacido, pero luego sigue un proceso en el que ya nació. Y vean esto, dice luego un niño, un infante. Pero aquí hay algo que llama la atención, que también habla de la palabra criatura, pero no vamos a detenernos ahí, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, básicamente ahí fue donde nos quedamos con ustedes la semana pasada. Ahora vamos a ver, con la ayuda del Señor, de que cuál es el riesgo de ser nada más un niño, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo de que no haya un crecimiento, un desarrollo, como lo dice el título, ¿verdad? Es de que este tipo de niños está expuesto, mis amados hermanos, a la muerte. Amén. Cuando lo hablamos espiritualmente, ¿verdad?, es básicamente lo mismo. Ustedes y yo en el Evangelio sabemos que, por ejemplo, en nuestras congregaciones hay varios tipos de personas, ¿verdad? Algunos tienen muchos años de ser cristianos, ¿verdad? Algunos tienen más o menos cierta cantidad, pero algunos, espiritualmente hablando, son recién nacidos. Y de esas características es la que este tema nos habla. Pero esto no quiere decir de que porque yo tenga, por ejemplo, 15 años de estar en el Evangelio, o sea, yo no pueda estar expuesto a esta situación de la muerte. Y vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 7, versículos 19, ahí está en celeste, como ven, la palabra niños, y es la misma palabra que menciona ahí la palabra brefos. Entonces dice, esta cita dice:
Este rey está hablando, cuando leen ustedes los versículos anteriores, de Faraón, ¿verdad? Obrando con astucia contra nuestro pueblo, dice, escuchen esto es lo que me interesa, maltrató, ahí vamos a hacer un énfasis en esa palabra, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte, aquí está la palabra, a sus brefos, a sus niños. Y como ya lo entendimos, ¿verdad? Esa palabra niño hace el énfasis desde que es un feto, va desarrollándose en el vientre hasta que nace, y nos habla más o menos hasta una etapa de 6 meses. Ahí se considera el niño en esa etapa de brefos, desde que es un feto hasta que ya tiene unos 6 meses, ¿verdad? Que repito, aproximadamente, ¿verdad? A esa edad es cuando el niño empieza más o menos a gatear, luego empiezan a caminar, entonces ya va siendo algo independiente, amén. Y esa es la etapa del brefos, y es básicamente lo mismo en lo espiritual. Pero vean lo que dice acá. Entonces lo que Faraón hizo fue maltratar a los padres. ¿Para qué? Para que entonces los padres, dice acá, expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Amén. Entonces vean acá, al entender esto, mis amados hermanos, aquí claramente dice la palabra padres, ¿verdad? En esas etapas de que estamos hablando, desde que es un feto hasta aproximadamente los 6 meses, definitivamente un bebé literal o un bebé espiritual, o sea, no pueden depender de sí mismos, sino más de alguien tiene que estarlos cuidando, alguien tiene que asearlos, alguien tiene que alimentarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no pueden. Entonces acá viene algo muy importante, como lo que es lo que el enemigo quiso hacer. Lo que quería era matar a los niños, pero si nos damos cuenta no fue directamente el ataque a los niños, sino el ataque fue a los padres. Podemos tipificar esto en nuestras congregaciones como hablando de niños espirituales. ¿Quiénes vendrían a ser los padres de esa congregación? Pues los pastores, ¿verdad? Si lo hablamos de una empresa, pues los jefes, ¿verdad? Si lo hablamos de un establecimiento estudiantil, pues los maestros, que de alguna forma siempre las personas que mencionamos le van marcando a uno la vida. Y esto es lo que nosotros como padres o como adultos, pero en este caso no me refiero a adultos a la edad que tengamos, sino a adultos espirituales, es nuestro trabajo también poder ver y escudriñar y ayudar y apoyar a todos aquellos que espiritualmente hablando van creciendo. Porque miren, este tema que estamos hablando, el tema se basa en 6 etapas. Aquí yo les estoy mencionando con todo lo que vamos a estar hablando estos días y lo que ya hemos hablado, solamente de una etapa, que es la etapa del brefos. Pero cuando vemos esas 6 etapas, solo les voy a mencionar la primera y la última, ¿verdad? Un niño espiritual o un niño literal empieza en una etapa en la que es un feto, y ahí se le conoce como brefos, pero llega una etapa en la que se le conoce como un huíos. Y cuando vamos a ver los significados de esa palabra huíos, también habla de un hijo. Pero ¿cuál es la diferencia? De que habla de un hijo que ha alcanzado la madurez. Ya habla de un hombre. O sea, nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Si aún tenemos vivos a nuestros padres, ya somos adultos. Mas sin embargo, seguimos siendo hijos. En lo espiritual es lo mismo. ¿Amén? Entonces, esta etapa, como digo, del tema central va desde que uno es un feto, espiritualmente hablando, hasta que uno es una persona madura, entiéndase, ya tiene la capacidad para poder velar por la vida de otras personas en lo espiritual, amén, y lógicamente también en lo literal, ¿verdad? Entonces esta es otra versión, es la versión que usted me daba, amén. Entonces dice acá Hechos capítulo 7 versículo 19, dice: este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió y forzó, dice, a los padres a que abandonaran. Vean acá, hace el énfasis una vez más, ¿a quién? A sus recién nacidos, para que murieran. Entonces ahí volvemos a la carga con esto, mis amados hermanos, de que entonces el plan del enemigo en este punto, si nos damos cuenta,
no es exactamente directo, aunque indirectamente sí, ¿verdad? A los niños, sino es directo a los padres, directo a las coberturas. Y acá es, mis amados hermanos, donde, repito, podemos vernos nosotros de diferentes formas, ¿verdad? Podemos vernos como padres, como autoridades espirituales y muchas formas más. Entonces, a veces como padres, pues quizá a ustedes les ha pasado ya más que a mí, ¿verdad? Por el hecho de que sus hijos ya tienen diferentes etapas. Nosotros logramos ver o percibir, o a veces hasta el mismo espíritu nos da testimonio. A veces basta con ver al hijo o a la hija, ¿qué tiene? Nada, bien, usted tiene algo. ¿De dónde es eso? Eso es discernimiento, porque no hace falta que nos digan absolutamente nada. Ajá, uno lo conoce. Y esto, como les repito, entra aquí el discernimiento, que uno discierne, él, ella, ellos algo tienen. Entonces, al nosotros discernir eso como padres, como pastores, como autoridades espirituales, o sea, no nos debería de bastar. No me quiere decir ay, que mire qué hace. No, y sin el croche, como padres, insistimos. ¿Hasta qué? Hasta lograr saber, no solamente para ayudarlos, sino para también nosotros mismos tener paz. Porque si uno mira la intranquilidad de un hijo, uno no tiene paz. ¿Y qué tendrá? Es que no me quiere decir. Y hasta que dice lo que tiene, uno logra estar tranquilo en cierta forma porque ya sabe que es lo que tiene. Pero ahora viene otro tipo de preocupación, digámoslo así, porque ahora tengo que ver cómo ayudo, qué hago para que mi hijo, mi hija esté bien. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque a veces, mis amados hermanos, en esta etapa de padres, nosotros discernimos, sabemos, hay cosas que probablemente en nuestros hijos no nos agradan, pero muchas veces ya están grandes. Es que aunque estén grandes, siguen siendo hijos. Y nuestro trabajo como padres, la Biblia nos lo muestra, es, mientras que tengamos la capacidad, es estorbar todo aquello que a nuestros hijos les pueda causar daño. Porque la Biblia dice, mis amados hermanos, ¿de qué le sirve al hombre? Dice, ganar el mundo si pierde su alma. Pero cuando vemos esa palabra alma, no habla solamente de una parte de nuestro ser integral, sino hace un énfasis particular a la familia. O sea, en otras palabras podemos hacer el énfasis de decir, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde a su familia? Y aunque nosotros tengamos 2, 3, 4, 5, los hijos que sea, pero si uno solo de nuestros hijos no está bien, nosotros tampoco vamos a estar. Nos vamos a gozar con los que están bien, pero también nos vamos a doler con los que no están bien. Entonces, en este punto, mis amados hermanos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces recordemos que Dios nos da esa gracia, Dios nos da ese discernimiento y nuestro trabajo es hacer lo que podamos. Porque cuando leemos ahí en el contexto de esta cita, de Hechos 7:19, la Biblia muestra ahí cómo los padres de Moisés hicieron lo que fue el arca, ¿verdad? Para depositarlo ahí en el cesto. Y nos damos cuenta que hubo un trabajo familiar, porque los padres hicieron el cesto, calafatearon el cesto, lo pusieron en el río, pero la hermana, dice la Biblia, que lo puede cuidar. Y cuando ya la hermana se dio cuenta dónde había llegado Moisés, le dijo, si quieres te busco una de las mujeres de los hebreos. ¿Y a quién se lo llevó? A su mamá. Entonces nos damos cuenta de que este trabajo, mis amados hermanos, tanto en nuestras vidas espirituales, que es en donde nos estamos centrando, pero también en la vida de nuestros hijos o aquellos que espiritualmente hablando estén bajo nuestra cobertura, es nuestro. Pero ¿qué es lo que el enemigo va a intentar hacer? Como lo vemos en esta versión, maltratarnos o forzarnos ¿a qué? A que hagamos algo, a veces sin querer, mis amados hermanos, para que nuestros hijos sean estorbados. Pero vamos a avanzar porque tengo aquí otra cita. Bueno, todavía me falta. Bueno, que quiero llegar a este cuadrito que está ahí. Y ahí vamos a ver algo muy importante. Otra cita dice, Hechos 7:19. Este rey, dice, se puso en contra de nuestro pueblo. Escuchen qué tremendo esto. Para impedir que creciese. Maltrató astutamente a nuestros antepasados y los obligó a abandonar
y dejar morir a sus niños. Entonces vean, esta cita a mí me gustó mucho, mis amados hermanos, por eso que les resalté allá arriba, dice que este rey, hablando de Faraón, y es algo que nosotros tenemos que discernir acá y entender por qué fue que se le opuso al pueblo, porque lo que el rey no quería, claramente lo dice ahí, era que el pueblo creciera. Entonces acá hay un punto muy importante en esto. ¿Por qué? Porque nosotros, mis amados hermanos, espiritualmente hablando, en más de alguna forma siempre vamos a seguir creciendo espiritualmente hablando. Por eso recuérdense la cita con la que empezamos nuestros temas, ¿verdad? Proverbios 4:18, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, o sea, habla de un crecimiento. Entonces acá puede llegar un punto en el que nosotros pudiéramos pensar, por lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Niños espirituales. Y definitivamente al vernos nosotros mismos, o sea, nos damos cuenta de que niños espirituales, pues definitivamente no somos, ¿verdad? No solamente porque ya tenemos varios años en el Evangelio, sino porque también ya tenemos conocimiento y creo que tenemos la capacidad para poder aconsejar también. O sea, no hace falta de que alguien nos esté jalando, empujando, rogando para congregarnos o para orar, no, porque ustedes y yo conocemos la necesidad que tenemos de nuestro espíritu y solitos lo hacemos. Amén. Pero a lo que yo voy acá es de que al enfocarnos en esta cita, por cuanto nosotros espiritualmente hablando somos entidades, lo voy a decir así, que nos es necesario continuar creciendo, entonces ahí viene un punto de que el enemigo, ¿qué es lo que va a buscar? Impedir que sigamos creciendo. Y ahí les digo, ahí prácticamente entramos todos aquellos que nos llamemos cristianos, entramos en este problema, en este proceso, mejor dicho, en el que corremos el riesgo de estar, como bien lo leímos en la primera cita o en el punto, expuestos a la muerte. ¿Por qué? Porque estamos creciendo. Lógicamente, repito, no somos unos niños espirituales, pero sí, bíblicamente hablando, por lo que estamos hablando, ¿verdad?, nos es necesario seguir creciendo. Entonces solamente por ese punto, aquí ya no importa, ¿verdad? Si yo soy un brefos, un feto, alguien que solamente está en el vientre, o ya soy una persona que alcanzó cierto nivel de madurez, puedo seguir estando expuesto a la muerte. ¿Por qué? Porque tengo que seguir creciendo. Miren, me parece que es Apocalipsis capítulo 12. Quiero ponerles un ejemplo ahí, para que ustedes y yo nos demos cuenta, mis amados hermanos, de que esto que estamos hablando no hace énfasis, repito, solamente en un recién nacido, sino esto es un proceso, mis amados hermanos, en medio del cual, aunque nosotros sigamos creciendo y demos la talla que la Biblia muestra de un hijo huíos, está hablando de un hijo maduro, de todas formas va a haber alguien que va a estar intentando estorbarnos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice ahí en Apocalipsis capítulo 12 que había una mujer, dice, que estaba con dolores de parto, que estaba para dar a luz, pero ahí al lado de la mujer había un dragón que ¿qué estaba esperando? Dice ahí la Biblia que la mujer diera a luz para devorar al hijo. Ajá. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí dice el niño, dice el hijo, pero ahí está la diferencia, en donde, vamos a ver, en donde vemos, no, esta no es, esta, en donde vemos esta palabra, ahí en Lucas ya lo vimos, dice un brefos, y ahí en Apocalipsis también dice un niño. Pero ¿cuál es la diferencia? De que no habla de este niño que es un recién nacido, sino habla de un niño. Pero la palabra griega ahí es huíos. Y dice que cuando la mujer dio a luz, ¿cuál fue la sorpresa para el dragón? Que no nació un bebé, sino nació un hombre. Y fue arrebatado, dice. Entonces ahí está hablando, mis amados hermanos, tanto de Cristo, ¿verdad? Como el que fue dado a luz para venir a gobernar. Y eso fue la sorpresa. Cuando ahí habla de dos niños, habla de otro niño que dice que también fue agarrado, mis amados hermanos, y habla ahí de dos tipos de niños, de un huíos y de un tecnón, que son niños, pero uno es un maduro
y el otro todavía le falta madurar. Y en este punto, básicamente es lo mismo. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque si somos unos bebés espirituales o unos hombres espirituales ya maduros, de todas formas va a haber alguien, en este caso fue Faraón, figura del diablo, ¿verdad? O un dragón, figura del diablo también, que va a estar intentando estorbar que sigamos creciendo. Amén. Entonces vean acá, cuando vemos acá lo que estas citas dicen, para que los niños no vivieran, para que murieran, y dejar morir a sus niños, es esa palabra que aparece ahí. Entonces, ¿qué era o qué es lo que el enemigo pretende o busca aún hasta el día de hoy? Miren lo que dice acá, dice, esa palabra muerte significa el acto de matar, un asesinato. Y no sé por qué no lo resalté con otro color, tomar una vida. Porque cuando hablamos de tomar una vida, no está hablando exactamente de quitarle la vida a alguien, sino agarrar a una persona y convertirla en esclava de cualquier cosa. Que la persona puede seguir literalmente viva, pero esclavizada, por ejemplo, a un vicio, por ejemplo. O sea, está vivo, pero el vicio le está tomando la vida. ¿Sí? Entonces, esto le digo es muy curioso porque prácticamente es lo mismo que Faraón hizo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Que recuérdense que los dejó vivos, pero los tenía esclavizados. Y cuando llega Moisés, la petición era, deja ir a mi pueblo. Y recordemos que no quería dejarlos ir. ¿Por qué? Porque tenía tomadas sus vidas. ¿Los había matado? No, pero tampoco estaban en libertad. Por eso les digo, no sé por qué no resalté ese punto, porque eso es parte de una muerte, en la cual, repito, literalmente no se le quita la vida a la persona, pero sí se le mantiene atada a algo. Amén. El otro significado, ahí está, ¿verdad? Hacer morir. Y vean el último que está ahí. La palabra muerte también significa ejecución. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, por las citas que hemos ido leyendo, de que el estorbo entonces, o las vidas que estaba tomando Faraón, eran las vidas de los padres. Pero ¿cuál era el fin? Quitarle la vida a sus hijos, porque a los hijos sí los quería matar, claramente lo leímos, ¿verdad? Pero ¿qué vidas tomó? La de los padres. En otras palabras, a los padres los dejó con vida, pero quería matar a los hijos. Digamos que negoció. Podemos pensar, por lo que usted dice, por ejemplo, recordemos aquella cita cuando viene el rey de Sodoma, se le aparece a Abraham y le dice, dame las almas y quédate con todo. Entonces, ¿qué estaba negociando ahí? Las almas. Y aquí básicamente fue lo mismo, ¿verdad? Tomó la vida de los padres, pero ¿cuál era el precio? Quitarle la vida a sus hijos. Entonces ahí démonos cuenta de lo que les decía hace un momento. Voy a avanzar por si logran ver ahí y desean copiar. Es, mis amados hermanos, estorbarnos a nosotros como padres. ¿Para qué? Para que nuestros hijos de alguna forma, ellos o paguen las consecuencias de nuestros errores, o vivan una vida, mis amados hermanos, en medio de la cual probablemente a nosotros no nos agrade al 100%, pero tampoco hay algo que hagamos, ¿para qué? Para poder estorbarlos, para poder ayudarlos, para que sean mejores. Y ahí el enemigo gana demasiada ventaja en relación a la vida de nuestros hijos. Entonces vean, si quieren copien ahí tranquilos, o les voy a mandar el tema para que ustedes lo tengan ahí, por si hubiera algo que no logran copiar. De todas formas no creo que termine esto, pero vean, lo que quiero explicarles ahorita es esto. Vamos a regresar acá para poder tener claro esto, de que aquí la Biblia dice que ¿qué fue lo que hizo? En esta versión dice que lo que Faraón hizo fue maltrató. Aquí dice que lo que él hizo fue forzó. Y en esta dice que obligó, ¿sí? Entonces, yo me di a la tarea, es todo lo que está de este lado, de buscar diferentes versiones. Y en diferentes versiones, ¿qué es lo que dice que hizo Faraón con los padres? Porque recuérdense que eso fue
lo que hizo con los padres. Alguna versión dice, como ya lo leímos en alguna, ¿verdad? Dice que los maltrató, pero otra versión dice que los maltrató con crueldad. Otra versión dice que los obligó. Ahí leímos alguna, ¿verdad? Y las tres que traía, otra dice que los forzó. Pero cuando seguimos leyendo, mis amados hermanos, dice que los oprimió, los engañó, los afligió. Y miren esto, a mí me llama mucho la atención, porque en el otro discipulado de allá de Carrillos, donde dice persiguió, yo estoy enseñándoles allá acerca del engaño de la serpiente. Y una de las formas, mis amados hermanos, en las que la serpiente, también el diablo, ¿verdad? Logra engañar, es haciendo eso, persiguiendo, porque la palabra ahí donde dice, y la serpiente, dice, engañó a Eva, también ahí utiliza un sinónimo que es persiguió. Y recordemos que tanto la serpiente, como en este caso estamos hablando de Faraón, los dos son figura del diablo. Y veamos qué es lo que hace. Entonces, de alguna forma, el trabajo, el proceso, pudiéramos decir, es el mismo. Por eso me llama mucho la atención. En otra versión dice que, ¿qué fue lo que hizo? Les exigió a los padres. Y recuérdense que básicamente todo lo que estamos mencionando ahí fue lo que Faraón hizo o buscó que hicieran los padres para que los niños fueran muertos. Y en la otra versión, en las diferentes que encontré, ¿verdad? Dice que también les ordenó a los padres. Amén. Entonces ahí, mis amados hermanos, vamos a ver con la ayuda del Señor algunos significados de la palabra crueldad. De la palabra obligó, forzó, oprimió, engañó, afligió, persiguió, exigió y ordenó. Y a la luz tanto de la palabra, ¿verdad? Porque todo lo que está ahí del lado izquierdo y esto que está acá del lado derecho son significados de diccionarios, algunos bíblicos y otros diccionarios seculares, nos vamos a dar cuenta, mis amados hermanos, cómo el enemigo trabaja tanto para obligarnos, tomando algún significado de lo que está ahí, para que las vidas de los nuestros perezcan, o forzarnos para descuidar nuestras propias vidas. Y recuérdense que estamos hablando de una vida espiritual. ¿Por qué? Porque literalmente en el momento que estamos, ustedes y yo, pues ya no somos unos niños, ¿verdad? Pero sí tenemos una vida espiritual, mis amados hermanos, que nos es necesario cuidar, porque si no la cuidamos, vean lo que puede pasar. Entonces vamos a ver acá el primer significado de esta palabra, que los maltrató con crueldad. Y aquí, mis amados hermanos, con la ayuda del Señor, ustedes y yo vamos a ir entendiendo, ¿verdad? Tanto el trabajo del enemigo para estorbar nuestras vidas espirituales, para estorbar las vidas espirituales de nuestros hijos o de los miembros de nuestras congregaciones, ¿verdad? Como también vamos a aprender con la ayuda del Señor, ya de qué tenemos que cuidarnos y qué es, mis amados hermanos, escuchen bien esto, lo que no tenemos que hacer, porque muchas veces el ser humano llega a ser cruel, y cuando lo vemos acá, la crueldad no es algo con lo que Dios haya creado al ser humano, sino la crueldad, mis amados hermanos, es algo que viene de la maldad, de la iniquidad, que se metió en Luzbel, porque así lo muestra la Biblia. Entonces ya él viene a ser una persona cruel, y con sus estratagemas, con sus artimañas, ¿qué es lo que hace? Engaña al ser humano y le enseña también al ser humano a ser cruel. ¿Sí? Porque hay una versión que dice, refiriéndose al rey, Ajá. sostificando al pueblo, dice, el pueblo lo sostificó, digamos, yo entiendo que estaba buscando. Uh-huh. La palabra sostificando es como, quería decir como ¿cómo es?
eludir, es como se le dice, Marcos, cuando quiere Aludir. Aludir. aludir, ajá. Ujú. Pero después lo maltrató. Quizá con qué engaño llegó y le dijo, para que ellos, para pues quitarle los hijos, porque en esta versión dice así, justificando al linaje nuestro, luego los maltrató. ¿Y qué versión es? Porque ese sí no lo encontré yo, si no, ahí lo hubiera traído. Esta es Biblia Septuaginta. Ah, la Septuaginta. Ajá. Miren qué interesante. Entonces ahí podemos agregar una más, mis amados, para que nos demos cuenta de que definitivamente el enemigo si algo va a buscar hacer. No llegó con rudeza, Ajá. porque no llegó, primero los endulzó. Los sedujo. Ajá, los sedujo para que ellos cayeran. Entonces miren, pues, Ajá. ese punto que usted agrega es muy, muy importante. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque miren, nosotros, la Biblia lo dice, vamos a tomar bases bíblicas, dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, buenos, pero su final son caminos de muerte, de destrucción. Entonces, tomando esa base bíblica, eso nos demuestra de que por naturaleza nosotros, por ejemplo, alguien viene y nos dice, mire, usted está mal. Uno empieza a pensar, el que está mal es él, es ella. Pero en realidad, a la luz de la palabra, siempre va a haber algo de lo que vamos a carecer. Pero si alguien viene, ¿verdad? Como lo decía esa versión, como con algún tipo de estratagema, de engaño, que bien puede, mis amados hermanos, hacernos creer algo que no es verdad. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Esto dice que en alguna oportunidad, es como una fábula, algo así. Había una reina, pero la reina era coja, entonces caminaba así cojeando, ¿verdad? Entonces vino un hombre y le dijo a la reina, reina, usted escójale. Y la reina en su furor lo mató, ¿verdad? Entonces vino alguien e hizo una apuesta con otra persona y le dijo, ahí vas a ver, le dijo, que yo le voy a decir a la reina que es coja, te va a matarle, ahí vas a ver que no. Entonces llegó con la reina y le llevó una rosa y le llevó un clavel y le dijo, reina, entre la rosa y el clavel, usted escójale. Y la reina se sintió halagada. O sea, le dijo que era coja. Sí, porque él sabía lo que le iba a decir en su mente. Pero ¿qué hizo la reina? Ella pensó que era escoger. Ajá, entonces ahí está el ejemplo que usted dice, ¿verdad? O sea, los sedujo, los engañó y al final, como por así decirlo, vino el zarpazo, ¿verdad? Entonces la reina en ese ejemplo se sintió halagada, pero le dijo su verdad, que era coja. Entonces a veces, mis amados hermanos, viene aquella famosa frase, ¿verdad? Es que no es lo que se dice, sino cómo se dice. Entonces, si alguien por naturaleza, lo vemos desde el libro de Génesis, es astuto, es la serpiente, es el diablo. Y como lo hemos mencionado en más de alguna oportunidad, si alguien también nos conoce, mis amados hermanos, y no es el caso la reina, ¿verdad? Pero como figura sabe de qué pata cojeamos, es el enemigo también. Entonces va a venir con estratagemas a engañarnos y muchas veces, esto es lo delicado, ni cuenta nos damos. Y nosotros como pastores les digo, si algo nos ha costado es hacer que la gente logre entender su condición espiritual. ¿Por qué? Porque están mal, pero cuando uno llega, no, yo estoy bien. Allá en una oportunidad estaba yo, como allá yo puse mi taller de carpintería, en la casa lo puse, y hacía algunas cosas y las vendía, ¿verdad? El asunto es que había varios muchachos de la iglesia que querían que yo les enseñara. Bueno, lleguen a la casa y yo les enseño. Y empezaron a llegar y a llegar, ninguno aguantó. ¿Por qué? Porque ya cuando veían cómo era el trabajo, no aguantaban. Pero el asunto es que en una oportunidad había uno que le empecé a enseñar a cepillar la madera, ¿verdad? Para darle las medidas. Y le dije, mira, se hace así y así. Ahí lo dejé. Cuando yo fui a ver, la pieza tenía que dejarla plana y ya estaba así la pieza. Le quitaba aquí y así. Le pusimos la escuadra, le dije, mira, le dije, y escuchen el comentario. Y me dice, sí, me dice, ya me había dado cuenta. En el ratito le dije, eso que me decís es exactamente la necedad. Así es la necedad. ¿Por qué? Porque ya sabes que lo que estás haciendo está malo, mas sin embargo lo seguís haciendo. Esa es la necedad. Nunca más regresó a que le enseñara. Bien, les pongo este ejemplo
Porque eso es lo que pasa muchas veces. El enemigo, mis amados hermanos, nos engaña y nosotros pensamos que estamos bien. Y luego viene alguien a intentar corregirnos o a decirnos, sí, yo ya sabía. Bueno, y si ya sabía, ¿por qué no hizo nada? Pues porque exactamente así es como la necedad trabaja. Amén. Así es como el enemigo, mis amados hermanos, nos gana ventaja. ¿Cómo es la palabra, Manelén? Sostificó. Así el enemigo nos gana ventaja, y repito, y nos estorba, ¿verdad? Sostificando. Entonces démonos cuenta. Al linaje nuestro, dice, maltrató a los padres haciendo que les murieran las criaturas. Digamos, haciendo las criaturas poseían de ellos para que no se vivificaran. Es que esta Biblia habla muy diferente. Es que esa está escrita del griego, es una de las más apegadas al original, pero muy buena. Sí. Entonces vean, mis amados hermanos, vuelvo a la carga con esto, de que aunque el tema, ¿verdad?, está centrado en niños espirituales, pero a veces el enemigo es más astuto que a veces que el mismo hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros como seres humanos, las preocupaciones del día a día, pues valga la redundancia, nos preocupan, ¿verdad?, nos afanan. Le dedicamos a veces más tiempo a otras cosas que al cuidado de nuestra vida espiritual. Entonces viene el enemigo con alguna estratagema, con algún engaño, y claramente lo estamos hablando, nos engaña, pero en nuestro pensamiento nosotros pensamos que estamos bien. Mas sin embargo, ¿cuál es el riesgo? De que ya sea nuestras vidas espirituales o las vidas de los nuestros puedan menguar. Por eso aquello que yo les he comentado, de que si empieza a entrar en nosotros el deseo de hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no tengo ganas de discipulado, por ejemplo, cuidado. ¿Por qué? Porque no es nomás más de algo, mis amados hermanos, el enemigo puede estar lanzando. Amén. Lógicamente, ¿verdad?, se entiende pues que a veces hay cosas fortuitas, ¿verdad? No tenemos comprada la vida, ¿verdad? Pero a eso a lo que yo voy, cuando hay pequeñas zorras, como lo dice la Biblia, y nosotros estamos conscientes de que sí puedo, pero la verdad es que no quiero, no tengo ganas, estoy desanimado, por ejemplo. ¿Y de dónde entró ese desánimo? Ahí viene todo lo que estamos viendo ahí, más esta otra versión, parte del trabajo del enemigo. ¿Para qué? Para que nuestras vidas espirituales menguen. Amén. Bueno, vamos a continuar. Entonces miren esto, pues, como lo mencionábamos, ¿verdad? Cuando Dios nos creó, cuando nacimos, mis amados hermanos, no nacimos siendo crueles. Pero ¿acaso no? Con el paso del tiempo nos damos cuenta de que hay muchos hombres que lamentablemente son crueles, mis amados hermanos. ¿Desde dónde es que como hombres resultan siendo crueles? Pues ahí podemos preguntarle a Adán y a la mujer en el huerto, ¿verdad? Cuando el Señor les dice, pero ¿quién les enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que tiene que no comer? ¿Quién les enseñó a comer de ese árbol? No fue Dios, fue la serpiente. Entonces, ¿de dónde, mis amados hermanos, el ser humano? A veces les digo, es sorprendente. Allá en Guatemala se dio un caso de que el pastor estaba regañando a las ovejas, ¿verdad? Y vino una oveja, pues siempre hay alguien y no se aguantó, y también le empezó a reclamar. Entonces viene el pastor y le dice, mire, si no está de acuerdo, vamos allá afuera y allá afuera nos arreglamos. Pensé que le iba a decir, no está de acuerdo y ahí no salga. No, vamos allá afuera y ya nos arreglamos. Entonces démonos cuenta de esto, de dónde, mis amados hermanos, o sea, llega a estar eso en el corazón de las enseñanzas. ¿Quién nos está enseñando? Y hay cosas que repito que no son de parte del Espíritu de Dios. Más sin embargo, estamos expuestos, mis amados hermanos. Ahora vean, entonces el significado de la palabra, maltrato con crueldad, es comportamiento violento, escuchen esto, que causa daño físico, pero también daño moral. Entonces vean, esta palabra moral, probablemente en nuestros estudios, ¿verdad?, o cuando ustedes lean también, la van a encontrar mucho. Cuando en los diccionarios seculares, como son secular, ¿verdad?, no tiene nada que ver con lo espiritual, se menciona esta palabra moral, y a veces uno va a ver los significados y son muy parecidos a los diccionarios cristianos, a los seculares,
está haciendo énfasis en el alma. Entonces aquí nos habla de que el maltrato o la crueldad es un comportamiento violento que causa daño físico, pero también causa daño moral. Físicamente hablando, cuando vemos al pueblo de Israel, sabemos que los golpeaban. Por eso fue que Moisés tuvo que salir huyendo, ¿verdad? Porque mató al egipcio que estaba golpeando a uno de sus hermanos. Pero ahora bien, cuando vemos en lo moral, ustedes y yo sabemos de que, por ejemplo, la reina Esther, Mardoqueo le dice: no vayas a decir cuál es tu nacionalidad, hasta que fue el momento, ¿verdad? Pero hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención de ese libro de Esther y palabra de la misma reina, cuando Amán, ¿verdad?, quiere matar a todo el pueblo, ¿verdad? Entonces llega la reina y hace el banquete y todo lo que ustedes y yo ya sabemos. Pero cuando le presenta su petición al rey, ella dice algo, y se los quiero mencionar como ejemplo de esto, de cuando alguien ha sido maltratado moralmente, o en otras palabras, en el alma. Ella le dice: si nosotros hubiéramos sido vendidos como esclavos, miren eso, escuchen eso, yo no hubiera hecho nada, no hubiera dicho nada, pero lo que quieren es matarnos. Entonces ya cuando sintió la muerte para ella y su pueblo, entonces actuó. Pero lo que a mí siempre me ha llamado la atención es: ¿por qué dice ella eso? Si hubiéramos sido vendidos como esclavos, no hago nada. Porque recordemos que ellos son judíos, y quienes estuvieron siendo esclavos en Egipto, los judíos. Entonces, ¿cómo quedó el alma, mis amados hermanos? Ajá, ahí está, quedó atada. Entonces, aunque ella era reina, miren qué tremendo, pero en su alma, ella preferiría ser esclava a que le quitaran la vida. Entonces, démonos cuenta cómo sí, el trabajo de Faraón, aunque no fue directamente con la reina, ¿verdad?, porque la reina vino a nacer muchos años después, pero en el alma, mis amados hermanos, los israelitas seguían siendo esclavos. Entonces acá veamos cómo muchas veces físicamente probablemente nosotros no estemos esclavos, presos, mejor dicho, en relación a una cárcel literal. Aquí viene lo que hablamos de la batalla en la mente, ¿verdad? Pero a veces en nuestros pensamientos, o como en este caso y en el ejemplo que colocamos de la reina Esther, en el alma sí hay algo ahí, mis amados hermanos, que pueda estarnos estorbando, que nos impide dar ese nuevo paso, amén, hacia un crecimiento espiritual, hacia, como lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Ustedes deberían de ser, le decía a los corintios, me parece que es, o a los gálatas, no recuerdo bien, deberían de ser maestros, les dice. Ya démonos cuenta por qué les dice eso, deberían de ser maestros, porque se entiende que ya tenían algún proceso en el que se habían desarrollado, o deberían de haberse desarrollado, mas sin embargo, probablemente en sus almas, y definitivamente así es, ellos habían sido tratados con crueldad. ¿Y qué fue lo que causó en ellos ese maltrato con crueldad? Un comportamiento violento, una esclavitud, mis amados hermanos, en lo físico como en lo moral. Y démonos cuenta entonces acá cómo a veces al vernos nosotros, probablemente hasta al vernos en el espejo, ¿verdad?, nos miramos re bien, pero luego en el alma. Aquí podemos hablar también de Naamán, ¿verdad?, el sirio, que la Biblia dice que era eminente. A causa de él, el reinado y el rey habían obtenido grandes victorias, y lo empieza a describir como un hombre ilustre. Y viene el famoso pero era leproso. Entonces él obtenía grandes victorias en el campo de la batalla, pero cuando llegaba a su casa y era hora de quitarse la armadura, la lepra, lo que nos muestra tanto la Biblia como la ciencia, es que da mal olor. Entonces imagínense quitándose la armadura, y al sentir aquella pestilencia, hasta ahí le llegaba su victoria. La venía a través de ser aclamado, ¿verdad?, como aclamaron a David o a Saúl. Mató a 1000 y otro a 10,000. Probablemente también lo alababan a él, porque la Biblia sí dice que era eminente, que era un hombre ilustre. Pero ya cuando estaba en la soledad, ahí solo con su alma, yo me imagino, mis amados hermanos, que una persona con esta enfermedad ha de llorar, ha de ser triste. ¿Por qué? Porque imagínense, dicen que una de los síntomas de ella es que se va perdiendo la sensibilidad
y literalmente las ratas se empiezan a comer la carne de los pies y la gente puede estar dormida y no siente. Y a las ratas les encanta ese tipo de comida. Entonces imaginémonos, mis amados hermanos. Entonces este es un ejemplo quizá muy severo, ¿verdad? Pero al final está escrito. Pero muchas veces puede pasarnos esto. Y no nos olvidemos de que estamos hablando de un niño espiritual. Así ¿sí? puede estar el alma, entonces. Exacto, o sea, por fuera, ¿verdad? Maduros, adultos, tal vez hasta físicamente atractivos, pero ¿y el alma? Ahí viene, podemos vincular con el tema de la batalla en la mente, los pensamientos, ¿cómo están? Por ejemplo, yo no puedo, yo soy un inútil, yo lo otro, y ahí el alma, ¿verdad? Va de bombardearnos, mis amados hermanos, pero ¿por qué? Porque aquí tendríamos que escudriñar nuestro pasado, ¿verdad? ¿Será que alguien en nuestro pasado nos habrá tratado de alguna forma violenta? ¿Será que alguien nos dijo, bueno, aquí dicen huila, ¿verdad? Allá en Guatemala decimos patojo más inútil, huila más, o aquella famosa, aquel famoso problema de que los padres, ¿por qué no es como su hermana? Mire, ella tan inteligente y usted, mire, todos mis hijos me salieron inteligentes, este fue el único bruto, ¿eh? ¿Cómo creen? Imaginémonos David, por ejemplo, el profeta llega, ¿verdad? Y dijo ahí, bueno, este ha de ser. Y llega un punto en el que la Biblia así lo dice. El profeta le dice, no nos sentaremos a la mesa hasta no ver el último de tus hijos. O sea, yo me imagino, si él dice eso, no, todavía a la mesa todavía no nos sentamos. Probablemente el padre, ¿verdad?, le pasó enfrente a todos los hijos y se dio cuenta que ninguno. Bueno, entonces ya que ninguno es, ya que veniste, almorcemos. Y el profeta le dice, no nos sentamos a la mesa hasta no ver al último de tus hijos. O sea, imaginémonos, ni siquiera habían pensado en David y ya querían irse al almuerzo. Y el profeta dice, no, a la mesa no, hasta ver el último. ¿Y quién era? El que definitivamente en ese momento literalmente no lo menospreciaron porque él no estaba, pero en su corazón sí lo menospreciaron, porque me imagino que a ninguno se le pasó por la cabeza, ni al mismo profeta, que David era el rey. Porque recordemos que la Biblia dice que solo vio el porte de Eliab. Me imagino que ha de haber sido un porte similar al de Saúl, ¿verdad? O grandote. La Biblia dice que Saúl era grande y solo lo vio. Y el profeta, ¿qué es lo que dice? Ciertamente estoy ante el ungido de Jehová. Y le habla a Dios, no le dice, no es él. ¿Por qué? No mires a su aspecto físico, porque yo miro el corazón, yo miro el alma. O sea, que él tenía tal vez un aspecto físico muy bueno, apto para ser rey, pero el alma. Y David probablemente, la ciencia y la historia dicen que medía aproximadamente 1,70. O sea, 1,70 no es una persona tan bajita, pero a la par de todos los demás, pues era bajito, ¿verdad? Entonces, hablando y entendiendo esto, mis amados hermanos, es lo que nosotros nos es necesario escudriñarnos, ¿verdad? Y si no es escudriñarnos a nosotros, entonces esto nos va a servir para que en algún momento alguien que venga y nos cuente, ¿verdad?, que probablemente tuvo maltrato, que fue tratado con violencia, con crueldad, entonces nosotros poder identificar de que una persona que ha sufrido maltrato y crueldad, espiritualmente hablando, si no hacemos algo para ayudarlo o ayudarla, puede morir. Y que Dios nos libre de eso. Bueno, como pueden ver, el tiempo ya nos avanzó, mis amados hermanos. Y aquí pues yo todavía tengo muchas cosas más que hablar. Y 3 citas más. Aquí viene ya el otro. Pero vamos a continuar un breve momento más para ver qué fue lo otro que hizo el enemigo, ¿verdad? Faraón, para estorbar la vida de los niños. Entonces maltrató con crueldad, con violencia, por lo que dice el significado ahí, causándoles daño físico y moral a los padres. Imagínense un padre, mis amados hermanos, pensemos, herido y sintiéndose en su alma inútil, y el hijo llorando. Entréguenselo a Faraón, no tengo ganas de nada. Ellos mismos lo entregaron, que fue la diferencia con los padres de Moisés, ¿verdad? Ahora veamos el punto número 2 ahí. Dice esa otra versión que los obligó. ¿A qué los obligó? Como lo estamos viendo en todas las versiones, ¿verdad?
Dice acá, para impedir crecimiento, maltrato, y los obligó a abandonar y dejar morir a sus hijos. Entonces, ¿a qué los obligó? A abandonar a los hijos. Ahora vean qué significa esa palabra obligar. Hacer que una persona, dice, cumpla determinada cosa sin dejarle posibilidad de elegir. Entonces ahí podemos pensar, básicamente, ¿verdad? Si los padres, porque definitivamente eso pasó, mis amados hermanos, muchos niños, los varones, fueron muertos, pero más sin embargo la historia bíblica se centra en Moisés. ¿Por qué? Porque a ese fue el que salvaron y a ese fue el que Dios escogió. ¿Por qué? Porque los padres hicieron algo para salvarlo. Imaginémonos, si los padres de Moisés no hubieran hecho nada, Dios escogía a otro niño. ¿Y qué características hubiera que tenido ese niño? Pues lo mismo que los padres lo hubieran salvado. Porque aquí a la edad que vemos, 2-3 meses, ¿qué podía hacer Moisés? Nada. Mas sin embargo, ¿por qué Dios escogió a Moisés? Porque los padres lo salvaron. Entonces acá podemos ponernos como padres, mis amados hermanos. ¿Por qué Dios puede escoger a nuestros hijos? Porque es responsabilidad nuestra como padres, mis amados hermanos, el poder velar por las almas de ellos. Y si ustedes ya lo han experimentado, ¿verdad? Aunque sus hijos, mis amados hermanos, estén casados, pero uno siempre intercede por la vida de sus hijos. Uno siempre, mis amados hermanos, está orando por ellos, preguntando cómo están. Y aunque en algunas cosas ellos nos apoyen y nos ayuden, pero eso no significa que vamos a dejar de ser padres. Entonces vean acá cuál era el trabajo del enemigo. Básicamente, por el significado de la palabra obligar, es no dejar a la persona, mis amados hermanos, opción. Entonces aquí en este punto, para mí esto es muy, muy importante, porque mucha gente se quita la vida. Simple y sencillamente porque no tiene opción. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no hay alguien, mis amados hermanos, que pueda ayudarlo. A veces toda la ayuda que se necesita es un abrazo. A veces toda la ayuda que se necesita es siga adelante, no desmaye, Dios lo ama. Y otras veces toda la ayuda que se necesita es escuchar a alguien. Amén. Entonces démonos cuenta cuál es acá entonces el trabajo del enemigo. Dejar a las personas sin opción. Y miren, para mí, y con esto voy a ir terminando, esto que vemos acá, porque dice ahí, vamos a hacer que una persona cumpla determinada cosa sin dejarle posibilidad de elegir. Para mí esto es muy importante. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque cuando ustedes y yo leemos el libro de Deuteronomio, capítulo 30 me parece que es, ahí la Biblia dice, a los cielos y a la tierra, dice, llamo hoy por testigos contra vosotros, para que escojáis y pongo delante de vosotros, dice, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y les dice, escoge pues la vida, dice, para que vivas tú y tus descendientes. Entonces vean qué interesante esto, de que el Señor, mis amados hermanos, Dios pone al ser humano a escoger, ¿sí? Dios le da opción al ser humano. ¿Para qué? Para que escoja. Pero ¿qué es lo que dice que hace Faraón? Ahí dice, sin dejarle posibilidad de elegir. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios sí nos da la oportunidad de elegir. Entonces, ¿por qué me llama esto a mí poderosamente la atención? Porque cuando alguien, mis amados hermanos, no tiene opción, entonces su alma está dañada. ¿Por qué? Porque cuando escudriñamos el alma, es en el alma en donde está la voluntad. ¿Y para qué Dios nos dejó la voluntad? Para poder escoger. Y claramente se los dice Él ahí, escojan la vida. O sea, no solo les dice, ahí está la vida y la muerte, ahí está la bendición y la maldición. Todavía les dice, escojan. Como quien dice, ¿verdad? Mire, quiero llegar a tal lugar, mire, ahí es el camino, ahí váyase directo. ¿Y qué le dice? Escoge la vida, sorprendentemente, para que vivas tú y tus descendientes. Y por lo que estamos leyendo y aprendiendo el día de hoy, cuando uno no tiene opción de elegir, ¿acaso vive uno? ¿Acaso viven los descendientes? No, porque es lo que estamos viendo, ¿verdad? De que Faraón, que no te quería,
obligó a abandonar y dejar morir a sus hijos. Entonces, mis amados hermanos, quizá en alguna etapa de nuestras vidas nos hemos sentido así, de que no tenemos posibilidad de elegir, de que no tenemos opción, de que, por ejemplo, ¿verdad?, que el Señor nos ayude como matrimonios. Pensemos, quiero pensar, si escojo esto, si soy esposo o esposa, ¿verdad?, mi esposo se va a enojar, mi esposa se va a enojar. Si escojo lo otro, el pastor me pone en disciplina. ¿Qué hacemos? O sea, porque ahí están las dos opciones, pero o acepto, por ejemplo, la disciplina del pastor, o que se aguante mi esposa o mi esposo, según sea el caso, ¿verdad? Entonces, ¿no nos hemos sentido a veces así, sin opción a elegir? Es ahí en donde tenemos que venir, mis amados hermanos, a los pies de Cristo, y Él va a dar la mejor solución, en medio de la cual ni la iglesia ni el cónyuge van a salir afectados. El único avergonzado va a ser el enemigo, y nosotros como sus hijos seremos exaltados. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en ese punto en el que no sabemos qué elegir y elegimos, ¿qué fue lo que pasó acá? Los dejó sin posibilidad de elegir. Entonces los padres eligieron. ¿Y qué eligieron? Matar a sus hijos. Los únicos que no eligieron eso fueron los padres de Moisés. Y para mí, le digo, eso es importantísimo. Por cuanto ellos no eligieron la opción de Faraón, Dios usó a su hijo. Pero imagínense, volvemos a la carga con esto. Si hubieran elegido la opción de Faraón, Dios no usa a su hijo. Y les aseguro, cualquier otro hubiera ahí puesto Dios la necesidad en el corazón de los padres de no seguir los preceptos de este mundo, los preceptos del enemigo. Entonces, mis amados hermanos, espero yo haberme dado a entender. Hoy sí están activas las redes sociales. Y pues que repito, ¿verdad?, que nosotros logremos escudriñar nuestra vida, mis amados hermanos, porque aunque no somos niños espirituales, pero viendo esto que estamos hablando, ¿acaso no a veces nos hemos sentido ofendidos en el alma? A veces alguien nos ha golpeado, tal vez sin querer, pero nos golpeó. O a veces hemos estado sin opción de elegir. Ahí está. Es así como trabaja el enemigo, que cuando nos sentimos ahí, como dicen, entre la espada y la pared, casualmente aparece él. ¿Y para qué aparece? Para ponernos a elegir algo que no va a ser lo mejor. Amén, amén y amén.